Bueno, aquí vamos a ver cómo crear la base de datos. Lo que voy a hacer es ingresar a la página localhost para nada más verificar que tengo instalado bien el servidor local. Localhost es nuestra página que solamente podemos ver nosotros en nuestra computadora, que es nuestro servidor basado en Nginx. PHPMyAdmin es un administrador de bases de datos de MariaDB y de MySQL. El usuario es admin y la contraseña pues fue la que pusimos en el script. Esta sería como la interfaz básica para poder administrar la base de datos. En este apartado aparecen todas las bases de datos que tengo instalado. Yo ya hice una base de datos llamada interfaces, pero por defecto deberían de aparecer estas que aparecen aquí. Para crear una base de datos vamos a seleccionar el botón de nuevo. Vamos a ponerle el nombre de la base de datos, en este caso interfaces. Y aquí aparecería pues qué tipo de caracteres vamos a manejar en la base de datos. Por ejemplo, ya seguramente se han dado cuenta que cuando nosotros queremos hacer un correo electrónico o un usuario, muchas veces la letra ñ pues no es reconocida. Esto es porque la base de datos con la que fue dada de alta pues no reconoce el carácter del lenguaje español, que sería la ñ. Entonces en este caso aquí yo puedo seleccionar diferentes tipos de codificaciones en UTF-8 o en otros rangos de valores para poder hacer lo que sería la detección del idioma. Aquí la verdad es que para lo que vamos a hacer ahorita pues no importa mucho lo que vayamos a usar. Entonces pueden dejar la opción por defecto, que es el general, y le damos clic al botón de crear. Cuando hagamos hecho esto, pues automáticamente nos genera la base de datos. Como yo ya tengo una base de datos llamada interfaces, pues yo ya no puedo crear esa base de datos porque me dice que ya existe. Yo voy a crearla como número 2, pero ustedes no le pongan este número a su base de datos. Ustedes solamente van a poner el nombre de interfaces. Lo primero que me aparece cuando creo la base de datos, me indica la base de datos el administrador que pues no tengo ninguna tabla. Normalmente una base de datos está compuesta de tablas. Entonces voy a hacer la tabla para el ejemplo 1 con 3 números de columnas, o sea, 3 columnas que voy a crear. Vamos a dar en OK. Y aquí aparecen los nombres y las características de las primeras columnas. La primera columna voy a crearla con el nombre de ID, todo en minúsculas. Va a ser un número entero, auto incrementable. Si se fijan, cuando yo selecciono la opción auto incrementable, automáticamente me pone que esta columna será el identificador primario. ¿Qué significa que sea auto incrementable? Pues que automáticamente cuando se inserte una nueva fila en esta tabla, MariaDB va a asignar automáticamente un valor que sería un número consecutivo entero respecto del anterior. Cuando sea el primer dato, pues será el dato 0, el dato 1, el dato 2 y así sucesivamente. La segunda columna lo voy a llamar como time stamped. Va a ser un entero, vamos a ponerle de 11 posiciones. Esta columna la voy a utilizar para poder colocar lo que sería la variable epoch, que podemos obtener directamente desde Qt. Y finalmente la variable temperatura, que será una variable doble. Por acá abajo está el tipo de dato doble, que va a contener dos decimales. Esta sería la forma en la que ponemos nuestra variable doble llamada temperatura. Hay que asegurarnos que en temperatura, que timestamp y que ID se encuentren correctamente instalados. Bueno, escritos en minúsculas y de esta misma forma, y seleccionamos Go. Bueno, aquí más bien lo que le puse fue poner una nueva columna. Vamos a ponerle en guardar. No voy a poner una columna, solamente le puse guardar y ya automáticamente generó lo que es la estructura de esta tabla. Se fijan, el ID es autoincrementable, es un número entero y es el valor primario. Entonces aquí estoy en la estructura. Si ya me voy a mi tabla, a mi base de datos, ya ahí la tabla ejemplo 1, no hay ninguna fila, y si le doy clic al nombre de la tabla, pues me aparece que no hay ninguna fila agregada a esta tabla. Entonces yo voy a usar el programa de Qt para poder insertar datos directamente a esta tabla. Bien, si ingreso
a los repositorios de la carpeta que estamos trabajando en el curso. Acabo de hacer una carpeta llamada MySQL, MariaDB MySQL, y acabo de poner en esta una carpeta llamada ejemplo 1, lectura básica. Aquí acabo de poner lo que es el proyecto que ahorita vamos a probar para verificar que la tabla que acabo de crear pues sí funciona correctamente. Voy a abrir el proyecto de Qt para poder validarlo y les explico rápidamente en qué consiste el proyecto. Bueno, como en esta computadora no tengo el ejemplo, voy a aprovechar para mostrarles cómo es que se construye el ejemplo a partir de un proyecto. Lo primero que voy a hacer es modificar el archivo .pro para agregar la palabra SQL. Guardo el proyecto y me voy aquí al código para agregar las bibliotecas necesarias. Las bibliotecas de SQL solamente serían estas tres, las básicas. Yo para el programa, como estoy utilizando el Epoch, pues voy a agregar la QDateTime, QDebook para los mensajes en la consola, QTimer para agregar el timer, y vamos a generar un número aleatorio para simular la variable de la temperatura. Entonces voy a copiar estas variables y las voy a pegar aquí en el archivo de la cabecera. El programa solamente tiene una función, la cual sería la función insertar temperatura. Entonces, si checamos aquí la función, la voy a copiar, que es la función insertar temperatura. La voy a pegar al final del código de la ventana principal. La voy a agregar al refactor de las funciones privadas, perdón. Y la función está sencilla, solamente admite como entrada un valor doble, obtiene lo que sería el epoch en segundos y ejecuta lo que sería un comando de SQL, que es el comando inserta en la tabla llamada ejemplo 1 la columna timestamp, la columna temperatura, con los valores de la variable temperatura y timestamp. Si el query se puede ejecutar, me dice que el dato se insertó correctamente, y si no, me aparecerá el error de la ejecución. Lo único que tengo que hacer es llamar a esta función. Esta función yo la mando llamar en una función que nombré como loop, la cual también copié del código y también agrego al refactor de las funciones privadas. Esta función la voy a configurar utilizando un cronómetro, como habíamos visto en otros videos anteriores. Entonces, cuando cargo la ventana, genero el cronómetro y el cronómetro automáticamente conecta la señal timeout con la función loop cada segundo. Finalmente, para terminar, nada más configuramos la base de datos. Entonces, configurar la base de datos sería después de la instrucción setup UI, hacemos primero la carga de lo que sería el driver. SQL Database agrega la base de datos QMySQL. Luego establece el dominio, el cual es el localhost, el dominio local. Establece el nombre de la base de datos. Voy a ponerle yo interfaces 2 ahorita porque hice el cambio. El usuario y la contraseña. Aquí pues sí voy a aparecer la contraseña. Esta fue la contraseña que le puse para el propósito de la clase. Obviamente no les recomiendo que pues pongan contraseñas tan inseguras como esta. Y si la base de datos se puede abrir, automáticamente nos va a decir cuando iniciemos el programa. Si yo compilo el programa si funciona todo bien y si hice bien la base de datos, no tengo nada en la interfaz de usuario, pero debería estar insertando datos automáticamente cada segundo con números aleatorios, que es lo que realiza la función loop. Genera un número aleatorio entre 0 y 50, doble, y lo inserta a través de la función insertar temperatura. Y si me voy a mi administrador de la base de datos, como podemos ver, pues ya se están generando automáticamente campos que están guardando esta información localmente en la computadora, en la base de datos. Y pues sería todo por este video.